¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, soy el doctor Óscar Muñoz Moreno Arrones y esto es un nuevo episodio de Escuela Alopecia. Y hoy vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado un montón de vosotros. Es el tema de clonación capilar, células madre, etc. Vamos a ver. A nivel operativo, hay tres tipos, digamos, de tratamientos o conceptos en relación a células madre y el pelo. El primero, que es el más básico, es en el cual se puede hacer una biopsia, se extraen algunos pelos, habitualmente de la zona occipital, esa biopsia después se centrifuga y mágicamente de ahí salen células madre foliculares que después se pinchan en el paciente, en el cuero cabelludo, para mejorar ese pelo. Vale, pues esto, que no son células madre y tampoco realmente se consiguen extraer o se consiguen centrifugar células madre, se ha probado en la clínica, en la práctica clínica habitual, y se ha visto que la eficacia que tiene es muy limitada, con lo cual, de hecho, es algo que yo no hago, ¿vale? Eso es lo primero. Pero eso en algunas clínicas os lo pueden hacer y mi opinión es la que he contado antes. Vale. Número 2. Vamos a lo que se llama clonación capilar. Vamos a ver, la clonación capilar es ni más ni menos, en este caso sí, aislar células madre totipotenciales o pluripotenciales foliculares del paciente para, en un laboratorio, cultivarlas, tener cientos o miles y después, de alguna manera, introducirlas al paciente y que tenga más pelo. Os cuento por fases. Primero, es verdad que esto se ha conseguido hacer en condiciones de laboratorio, pero fundamentalmente en animales. De hecho, se han clonado vibrisas. Vibrisas son unos pelillos que tienen algunos animales, roedores, los pelos que tienen en las ratas o los zorros, ¿de acuerdo? Esas son las vibrisas y se han conseguido clonar. Pero, cuidado, en humanos esto no está tan claro. ¿Por qué? Los pelos son mini órganos, ¿vale? Es decir, es un pequeño órgano. Un pelo no es una célula multiplicada por 1.000.000 de la misma estirpe. No, no lo es así, ¿de acuerdo? Un pelo es un órgano que tiene células de muchos orígenes distintos, con lo cual es muy complicado clonar todas esas células. Y además cada pelo tiene que estar en un microambiente, ¿vale? Es decir, el pelo tiene también una estructura que le rodea que es muy importante para su supervivencia. Y eso es lo que se ha encontrado realmente las limitaciones a la hora de clonar pelos. Es decir, imaginaos que a mí me sacaron un pelo de aquí y ese pelo y todos sus componentes se pudiera clonar y después solo habría que hacer implantarlos. Pues esta es la limitación que se ha encontrado porque no es tan fácil. Y de hecho, para que os hagáis una idea, esto hubo un boom hace unos años, hace 10-15 años, ¿de acuerdo? Cuando se consiguieron clonar, insisto, sobre todo en laboratorio, pelos animales, y después la extrapolación a humanos no ha sido tan fácil como se pensaba, porque es muy poco eficiente y ten en cuenta que tienes que clonar millones de células, ¿de acuerdo? Y a lo mejor se podía tardar 1 o 2 meses en clonar un pelo. Entonces con un pelo evidentemente yo no hago nada. Con lo cual actualmente esa vía, que es la más prometedora, está muy limitada y de hecho yo no veo que haya ningún cambio ni va a haberlo de aquí a 5, 10, 15 años, incluso me atrevería a decir. Y es más, aunque sé que esto quizá para algunos es un poco deprimente, muchos laboratorios que apostaron fuertemente por esa tecnología invirtieron mucho dinero y actualmente ya no están invirtiendo porque han visto que esa tecnología actualmente con todas las herramientas que tenemos actualmente científicas, pues no se puede sacar adelante de forma eficiente. Una vez zanjado ese tema, vamos al tercer tema, que es el que voy a hablar fundamentalmente hoy, ¿vale? Hay una tercera modalidad, digamos, de células madre, ¿vale? Que es el tema de las células madre mesenquimales. A ver, ¿qué son estos? Las células madre mesenquimales pues son unas células que se encuentran en un estroma vascular, es decir, una parte, digamos, del cuerpo, y esas células madre son capaces, en teoría, de replicarse con facilidad y diferenciarse a diversas otras células para favorecer el crecimiento de determinados tejidos. Esto se usa mucho en traumatología, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sobre todo deportistas de élite o cuando hay artrosis. Es relativamente habitual que a estos deportistas de élite, que evidentemente están, insisto, están al máximo nivel deportivo, necesitan cualquier tipo de ayuda posible, y en ellos evidentemente el dinero no es una limitación. Lo más limitante es el tiempo, ¿de acuerdo? Les sobra el dinero y les falta el tiempo, con lo cual se hacen esas cosas que se inyectan en sus articulaciones para favorecer, digamos, la recuperación o incluso después de las cirugías. Este concepto de células madre mesenquimales lo extrapolamos, o lo hemos intentado extrapolar al pelo.
Os cuento un poquito la historia. Hace 3 años prácticamente fue cuando empezamos a plantear esta técnica para mejorar el pelo en los pacientes. Es decir, extraíamos sus células madre mesenquimales, que os cuento cómo, y se inyectaban en el cuero cabelludo para ver si eso conseguía esa mejoría que aparentemente está descrita. De hecho, podéis buscarlo en muchos artículos científicos. Vamos a ver, a mí mi canal fundamentalmente está basado en lo que yo sé y en lo que yo hago, ¿vale? Y esta técnica la he hecho, ¿vale? De hecho, os voy a poner solamente un caso, ¿de acuerdo? Un paciente mío, ¿de acuerdo? Que se ha sometido a este procedimiento y va a ser un poquito lo que ha ocurrido y también un poco mi interpretación. He sido más pacientes, pero os pongo este paradigmático, que evidentemente el paciente ha consentido poner estas fotos. Vamos a ver, este procedimiento de células madre mesenquimales y el pelo, ¿cómo es? Pues fundamentalmente esas células madre mesenquimales hay que conseguirlas. ¿Y dónde se consiguen? De la grasa, ¿vale? Hay una parte de la grasa, ¿de acuerdo? Que se extrae esa fracción estromal vascular y ahí de diversas maneras se puede centrifugar y se pueden aislar esas células madre mesenquimales y de hecho más o menos por cada sesión se pueden aislar entre 250 y 500.000 células madre que después son los que se inyectan, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo conseguimos la grasa del paciente? Pues hacemos una liposucción, pero hacemos mini liposucciones. Y de hecho yo recuerdo cuando hicimos esto, que venía un cirujano plástico conmigo para ayudarme a hacer el procedimiento, ¿de acuerdo? Y habitualmente la liposucción, ¿dónde se hace? Pues se hace a nivel del abdomen y se hace a nivel de los glúteos. En personas más delgadas, y muchos de estos pacientes eran o bien mujeres o incluso eran chicos jóvenes delgaditos, había que coger en los flancos, ¿vale? Y de hecho esto me contaba el cirujano plástico que muchas veces pasaba con los deportistas de élite, que es que claro, a un deportista, a un futbolista, es que no tiene grasa, es que tenías que vértelas para conseguir cualquier grasa posible, había que ir, pues eso, insisto, en los flancos, ¿de acuerdo?, del paciente para conseguir toda esta grasa posible. Después esa mini liposucción, que es mucho más corta que una liposucción al uso, habitualmente esta liposucción puede durar como una horita, pues se extrae toda la grasa y esa grasa después, insisto, como decía antes, con diversos aparatajes, etcétera, se extraen esas células madre que después, bueno, mejor dicho, esas células madre mesenquimales que después inyecte en el cuero cabelludo de los pacientes. El procedimiento en sí no es doloroso, es un poquito tedioso, ¿de acuerdo? Sobre todo la parte de liposucción. Insisto, estas células madre una vez extraídas se inyectaban en el paciente, ¿vale? Voy a poner una serie de fotos para que veáis. La realidad, y os lo cuento así francamente, es que el impacto que tuvo a nivel de la alopecia androgenética que tenía este paciente, pues en mi opinión fue bastante mínimo. Yo de hecho me atrevería a plantearlo que equiparable a minoxidil tópico. ¿Qué pasa? Que evidentemente, pues minoxidil tópico pues es ir a la farmacia, te compras el bote que te cuesta X euros o X dólares y te lo aplicas todos los días y sabes que en general vas a mejorar, quizá no mucho, un 10-15%, pero bueno, pues te lo usas y punto. La alternativa, hacer este procedimiento que probablemente un coste a un paciente de hacer esta liposucción, la extracción, los quirófanos, el tiempo del cirujano, etcétera, pues esto probablemente le sale al paciente por entre 8.000 y 10.000 euros como mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, en torno a 10.000 dólares. Ese importe económico para una mejoría muy parecida a minoxidil tópico me chirría un poco y también ese importe económico, yo por eso evidentemente pues te hago un trasplante, ¿no? Y te hago un trasplante majo y quedas muy bien. Entonces, aunque hicimos varios pacientes, la verdad es que mi impresión que me llevé es que quizás es una técnica para realizar de forma repetida, pero claro, ¿a qué paciente le pido yo que se haga esta mini liposucción cada 2-3 meses y extraigamos y le pinchemos con todo ese rollo de quirófano, habiendo alternativas farmacológicas que quizás, en mi opinión, son más cómodas y son mucho más efectivas, o incluso habiendo una alternativa quirúrgica que es el trasplante capilar? Es decir, si ya que te vas a gastar dinero, pues yo creo que a lo mejor puedes planteártelo gastándolo en un trasplante capilar. Entonces, un buen trasplante capilar en un buen sitio y dejas el tema medio finiquitado. Claro, es difícil de justificar. Evidentemente, y no pasa nada, siempre hay un tratamiento para cada paciente. Entonces, hay pacientes que a lo mejor no quieren, bajo ninguna circunstancia, tomar ninguna medicación, ni siquiera hacer un trasplante, pues quizás en este tipo de pacientes se podría plantear esta técnica, ¿de acuerdo? O hay pacientes que ya están haciendo de todo y que ya quieren hacer lo máximo posible, pues se podría plantear esta técnica, ¿de acuerdo? Pero es verdad que actualmente yo creo que, salvo de realización de forma muy frecuente, no le veo quizá mucho recorrido, ¿de acuerdo? Con lo cual, y disculpad quizá por el mensaje más pesimista, pero es que es la realidad,
Y os lo tengo que contar porque me dedico a esto, ¿vale? Sé de lo que hablo. A nivel operativo, tema de clonación capilar, células madre, etc. Esto es por ahora mismo un desideratum, es decir, esto es una idea que ahora mismo no es tangible. Cualquier cosa que os puedan vender a nivel de clínicas de células madre no son células madre, es decir, que te hagan una biopsia en el cuero cabelludo, eso se centrifuga y te pinchen, eso no te están poniendo células madre, eso actúa como un plasma rico en plaquetas, pero no actúa por nada más y yo creo que no justifica un precio muy excesivo, por lo menos en mi opinión, disculpad mi franqueza. Las células madre mesenquimales no es tampoco clonar pelo, es simplemente extraer una serie de células que tienen tendencia a regenerar o a facilitar la creación de tejido, por lo tanto pueden estimular el crecimiento de pelo, pero no estamos clonando pelo del paciente. Y la clonación clásica capilar, que os podéis imaginar todo esto, de cogemos un pelo del paciente, lo multiplicamos por 1.000.000 y se lo vamos a pinchar o se lo vamos a implantar, esto ahora mismo es una idea que no está completamente centrada en la realidad y no le veo que vaya a haber muchos cambios con esto de aquí a la siguiente década, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os recomiendo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia. Hasta ahora.